Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos, con todas, un abrazo grande. Hoy vamos a ver los arcanos menores. Hasta aquí habíamos visto los arcanos mayores. Arcano significa secreto o un conocimiento oculto, ¿no? Pero no es que esté secreto porque está velado, sino que porque como es un tema simbólico, en realidad quien interpreta y quien descubre ese secreto está en el fondo de cada una de las conciencias humanas, ¿sí? Entonces, si los arcanos mayores señalan grandes movimientos del alma, el impulso creador, la ruptura, el aprendizaje, la superación, los arcanos menores son como las huellas más sutiles de ese andar. Hablan del tono, del modo, de la textura interna de cada paso, son las modulaciones, las inflexiones, los estados de ánimo, los ritmos ocultos que acompañan el avance o el retroceso de un proceso. En las cartas T, los arcanos menores no representan simples emociones o pasajes azarosos del ánimo, sino estructuras precisas de la experiencia interna. Son como el clima del alma, como el clima en el cual se encuentra alrededor de lo que estamos preguntando. A veces tormenta, a veces brisa, a veces un fuego inquieto que arde en lo profundo. No predicen, acompañan, no determinan, sugieren. Son como aquellos elementos que lo componen, ¿sí? Y también están relacionados con ese espíritu vibracional. Estos arcanos pueden mostrar con claridad si un individuo, ya sea un estado interno, una relación, un proyecto o una búsqueda, se encuentra en un momento de calma fértil, de tensión creciente, de dispersión, de contradicción o de integración. Su lectura entonces no se limita al presente, es una fotografía en movimiento. Revelan cómo estamos sosteniendo o saboteando el proceso y qué fuerzas internas están actuando, muchas veces de forma subterránea. Por un lado tenemos, dentro de los arcanos menores tenemos los enneagramas, ¿sí? Tenemos 9 enneagramas. Cada uno, en su imagen y simbolismo, abre una puerta hacia el conocimiento de ese otro mapa, el de lo interno, el de lo que todavía no ha sido dicho con palabras. Entonces tenemos 9 enneagramas. Cada uno tiene que ver con una parte de uno de los centros. Los enneagramas, como habíamos visto, es lo compositivo. En el caso de una lectura, sea en las diversas formas de lectura que tenemos, los enneagramas representan aquel elemento compositivo en el cual, desde la pregunta que hacemos, se encuentra aquello que estamos preguntando. Es como el elemento que compone, es como el elemento a tomar en cuenta, es como el elemento en el cual nos podemos apoyar. ¿Sí? Acompañarlos entonces es como aprender a escuchar el murmullo detrás del discurso, el pulso detrás del gesto, el alma detrás de la forma. Entonces vamos a ver justamente cómo es, para ver justamente eso. En el enneagrama no se encuentra el centro vegetativo, ¿sí? Porque el centro vegetativo corresponde al cuerpo. Y en sí mismo la estructura del enneagrama, como está dado el enneagrama, constituiría el centro vegetativo en sus diferentes partes, ¿sí? Se entiende más o menos, ¿no? O sea, es como que el enneagrama en sí es el cuerpo, porque en él está cómo está configurado el enneagrama que a la final constituye al individuo, al estado en el cual se encuentra el individuo en relación a sus centros y sus partes. ¿Estamos? Es como lo compositivo de nuestro individuo. Entonces tenemos dentro del enneagrama tenemos 4 elementos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Marcelo, el eneagrama viene a ser el cuerpo, entonces, la Claro, persona. las cartas, claro, el enneagrama en sí, la estructura del enneagrama, ¿sí?
O sea, es como, a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro cuerpo está nuestro cerebro, están nuestras extremidades, nuestros órganos, ¿sí? Eso constituiría la forma externa Sí. del enneagrama, ¿no? Que sería el enneagrama así en su estructura. Ahora, dentro del enneagrama tenemos las partes y los centros y las partes, ¿no? Entonces vamos a ver primerito eso en cuanto al enneagrama desde un punto de vista de lo compositivo dentro de las cartas, ¿sí? Entonces cuando tenemos un enneagrama, una carta de enneagramas, sí, a ver, no sé si estoy enfocando bien en la cámara, ahí estamos. A Sí, ver, se ve muy bien. la carta de enneagrama está configurada por el enneagrama en sí, sí, y por esta que constituye el elemento, ¿sí? Entonces, en los enneagramas tenemos el elemento y tenemos un puntito que marca el enneagrama. Por ejemplo, esta es la carta 2 y por lo tanto está el puntito en el punto 2, ¿sí? Estamos, es el punto 1 o el punto 2, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Sí lo van viendo, ¿no? En sus respectivas. Si tienen las cartas, yo les diría que las vean, ¿no? Tal vez la diferencia de estas cartas con las que, con el archivo que envié, es que, por ejemplo, el de, el de aire, que es este de aire, está con un triángulo invertido, igual que esas cartas, sí, pero el color es diferente. Cambia el elemento. ¿Ah? El color en las otras caras que tienen, tú, Graciela, tienes estas mismas, pero alguien tiene Sí, las otras. Porque ahí me parece que es amarilla, me parece, no estoy seguro de qué Sí, color es es. amarillo, sí. Ya, entonces, en este caso, este es aire, que es un triángulo azul, y el otro es un triángulo amarillo, ¿no? El otro tipo de cartas, pero igual es un triángulo invertido, no varía, ¿sí? Le hice yo ese pequeño cambio porque justamente se perdía un poco a la vista, ¿no? El color, por el color, porque es blanco y amarillo, se pierde un poco Entonces le puse azul, que está relacionado con el color del cielo, ¿no? Ese es fuego el que tú tienes, ¿sí? Ese es fuego. El triángulo hacia arriba es fuego, que es un triángulo rojo. Ese es bien. fuego, ¿sí? El cuadrado es tierra, ¿sí? Y las olitas es agua, ¿sí? Las olitas del agua, acá. Esas, ¿sí? Bueno, estamos. Entonces, ahora ya vamos a ver un rato, vamos a ver los elementos, los diferentes elementos, ¿no? Entonces, sí podemos distinguir los cuatro elementos, lo tenemos más o menos claros. Este triángulo invertido es aire, ¿no? El triángulo hacia arriba es fuego. El A ver, cuadrado es tierra, este. ¿sí? Ese es fuego. El que está indicando Graciela es fuego, ¿no? ¿Sí? Un triángulo hacia arriba. El que son las bolitas es agua y el cuadrado es tierra, ¿no? Ahora, hay un orden cósmico ahí, un orden del ordenamiento cósmico. Por debajo, abajo está la tierra, ¿sí? Sobre la tierra está el agua. Sobre el agua, el aire y sobre el aire, el fuego. Ese es el orden cósmico y de acuerdo a ese orden cósmico, los antiguos, los griegos, Aristóteles y todos ellos pensaban que ese ordenamiento tiene que ver con cómo está ordenado el cosmos, ¿no? Y de esa manera ellos explicaban por qué caían los cuerpos. Como la Tierra está abajo, todo lo que está formado por tierra tendería a caer, ¿sí? La tierra y el agua son elementos inferiores, el aire y el fuego elementos superiores. Entonces, cuando yo suelto, ¿sí? Estaría bueno, estaría abajo la tierra, ¿no? Agua, Sobre la tierra, el agua, ¿sí? Sobre el agua, el aire. Y sobre el aire, el fuego. agua, tierra. No, tierra iría abajo. Sobre la tierra,
el agua, sobre el agua el aire y sobre el aire el fuego. Entonces, imagínense cuando están, ven, Este están fuego, y el aire, ¿cuál era el aire? Ya me perdí con el el aire. triángulo invertido, ¿sí? El triángulo para Entonces, de esa abajo. manera se indicaba, se extendía cómo estaba ordenado el cosmos. Los cuerpos más pesados iban a la tierra iba a la tierra, el agua iba al agua, el aire al aire y el fuego al fuego. Es por eso que explicaban por qué en el cielo arriba estaba el sol o las estrellas, porque el fuego, el sol y las estrellas eran de fuego, ¿sí? Por eso el humo subía. Entonces todo lo que eran elementos superiores y elementos inferiores, Tierra, ¿sí? agua, aire y Entonces, fuego. de esa manera explicaban justamente como está indicando el orden cósmico, Graciela, ¿no? Tierra abajo, agua, aire y fuego. Entonces explicaba por qué y por qué volaban las aves, porque las aves estaban formadas por aire y por tierra. Entonces, como estaban formadas por tierra, podían bajar y podían volar porque eran de aire, ¿no? Ah, mira. Entonces el humo subía porque el humo es aire, ¿no? Los cuatro elementos tienen que ver más con el estado de la materia. Todo lo que es sólido sería tierra, ¿no? Todo lo que es líquido sería agua. Todo lo que es gaseoso es aire y el fuego es toda la energía. Entonces el ser humano estaba formado por los cuatro elementos también. Y ese era el equilibrio en el cosmos, ¿no? Bueno, entonces ese es el orden cósmico. Ahora vamos a ver las características de cada uno de los elementos, asociados a su vez cada uno de los elementos con algún centro. Entonces tenemos desde en el orden cósmico, ¿no? La Tierra sería el elemento que estaría conformado por todo lo que es el cuerpo y lo motriz, ¿no? El agua, lo emotivo, ¿sí? Y justamente el agua y lo emotivo está relacionado por varias cosas. Una es por los humores, ¿no? Los humores que los antiguos griegos eran cuatro humores y era la bilis, eran todos líquidos, ¿no? La bilis, ¿sí? Los diferentes humores. Y también por todo lo que representa el agua, el estado líquido. El estado líquido, esa capacidad de movilidad, en cambio lo sólido era, era lo rígido, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos tiene sus diferentes características. Entonces, la tierra es sólida, es estática, es fría y es seca, ¿sí? Esas son las características del agua, de la tierra, ¿sí? Entonces, la tierra es fría, seca, estática, inmóvil, rígida, ¿sí? Estable, esa es la tierra. El agua, el agua es movimiento, el agua es un movimiento pero direccionado en un caudal, sigue un caudal, ocupa el recipiente en el cual está contenido, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene un movimiento dirigido, direccionado, representa también el centro emotivo, las emociones. Tenemos el aire tiene movimiento, es caótico, ocupa todo el espacio, se dispersa, es muy disperso el aire, ¿no? Es muy variable, voluble, cambiante el aire. Tomemos en cuenta que cada uno de los elementos, cuando decimos aire, no nos referimos al aire, solamente al aire como el que respiramos, ¿no? Es todo tipo de gas, todo tipo de... Eso es aire, ¿no? Como elemento. Bueno, y representa también el centro intelectual. El fuego. El fuego es el único elemento transformador. El fuego es energía. El fuego es, es energía, es vigor, no sé, es pasión también puede estar asociado, ¿no? Pero eso como lo pasional en cuanto a la energía que se coloca, ¿no? En un acto. Ahí hay fuego, ¿sí? El fuego quema. El fuego, bueno, esos son elementos, los cuatro elementos, básicamente. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
Luego vamos a ver cómo se interpreta eso dentro de las cartas, porque cómo se interpreta en el juego de cartas, que es una interpretación, tan solo de eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, que es un juego el que estamos haciendo. Pero en ese juego se van descubriendo muchas cosas, ¿sí? Eh, ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? El humo, por ejemplo, es fuego, ¿no? Es fuego, es aire, ¿no? Claro, eso, perdona que te interrumpa, pero eso me quedó flotando cuando dijiste de que el humo subía porque era aire, pero en realidad sube porque es aire caliente, ¿no? Porque está el fuego también ahí. Si fuera aire frío, quedaría más Más abajo, abajo, pero sobre el agua. Sí, sobre el agua. No, seguro. claro, de hecho esa era la interpretación que daba cuando ustedes, por ejemplo, quieren calentar algo, lo caliente tiene que estar abajo para que suba, ¿no? No es la explicación física, después les puedo hablar de la explicación ya más física y científica, ¿no? Pero es más simbólica esta, ¿no? Hay que tomarlo desde ese punto de vista de lo simbólico. Estamos hablando acá en las cartas desde lo simbólico. Entonces el fuego colocamos por debajo, ¿sí? Si ustedes quieren enfriar algo, ¿sí? Le ponen abajo el frío y enfrían poco, enfrían solamente la superficie. Tienen que ponerlo arriba, ¿no? ¿Sí? Si quieren enfriar una, le ponen hielo, por ejemplo, tienen un líquido, ponen hielo encima de la tapa y enfrían lo que está adentro. Más que si lo ponen abajo, porque se diferencia. Es más, ustedes pueden coger por ejemplo, hay experimentos que se ponen en un, en un tubo de ensayo, tienes el hielo en la parte inferior y con agua, ¿no? Y calientan en la parte de acá arriba y el hielo se mantiene sin descongelarse. Y arriba empieza a hervir, pero abajo el hielo sigue, sí. Entonces, bueno, por eso es importante ver eso, ¿no? Sí, Graciela, Me voy a un whisky con hielo. Ahí, a un vaso con whisky le pongo. perfecto, esa es buena, ¿sí? Fíjese, Entonces, o hagan lo siguiente, ponen el hielo y lógicamente va a irse enfriando todo lo que tienen en el contenido, ¿no? Si tienen un caliente, les sueltan unos hielos, claro, el hielo queda flotando, pero igual va enfriando todo, ¿no? Bueno, desde este principio simbólico, entendamos que es simbólico, todo esto es simbólico, no es que sea así la realidad, ¿no? Hay otras cosas, porque desde lo simbólico, este, lo que es tierra, lo que tiene más masa, más sólido, es simbólicamente es más denso y por lo tanto es menos vibracional, tiene menos vibración que el aire o el fuego, y tiene más vibración. Y también tiene su lógica sí, por eso justamente fíjense en que el pensamiento aristotélico estuvo hasta casi 2000 años, más de 2000 años. Esa forma de pensar aristotélica durante más de 2000 años hasta que llegó a nivel de la ciencia, les digo, ¿no? Hasta que llegó Galileo y modificó toda esa visión, porque es algo muy intuitivo. Entonces, esos cuatro elementos es algo intuitivo y tiene su lógica. Entonces, ¿por qué caían los cuerpos para los griegos? Porque era tierra y la tierra iba a la tierra. Por eso dice ¿cómo es? Lo que, hay un dicho que dice algo que tiene que ver con lo que la tierra vuelve a la tierra, ¿no? No recuerdo el dicho. Todo lo que, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Sí. Ah, De tierra somos y a la tierra volveremos, dicen, ¿no? también, claro, tiene que ver con toda esa concepción aristotélica, curiosamente, ¿no? Bueno, al pero fuego. sí, en el campo de las cartas entramos en lo simbólico, ¿no? ¿Sí, Graciela? Volviendo al fuego, tiene que ver con violencia, A ver, el fuego con violencia no necesariamente. una cosa Depende de cómo se direcciona o cómo se dirige ese fuego. Ese fuego puede direccionarse hacia la destrucción, hacia la violencia o no, ¿sí? Bien, ¿Sí? perfecto. De hecho, el fuego también es protección. El fuego no es necesariamente es violencia. El fuego es un elemento importantísimo en la humanidad, sabemos todos, ¿no? Lo que representó el fuego en la humanidad.
el, primero el tener el fuego, el poder usar el fuego, tanto para la defensa como para cocer los alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces el fuego tiene una múltiple representaciones, ¿no? Podría ser un fuego no encaminado cuando hay un exceso de fuego o cuando sí, se aviva demasiado el fuego, puede generar violencia, es verdad. Sí, todo depende de, pero no podemos decir que un elemento sea una cosa o así tan, sea buena o mala. Claro, Todos los elementos son importantes. el fuego también es importante y necesario para la creación. Lo que tiene que tener es un punto de control, ¿no? Así Tiene es, que haber, y eso también lo aporta la tierra, porque esto que nosotros acomodamos en forma vertical, también podemos concebir lo circular, ¿no? así es. Entonces, ponemos piedras alrededor de un fogón porque la piedra va a controlar, porque la piedra no se va a prender fuego. Si le ponemos leña, Exactamente, cagamos. exactamente, sí, sí, perfectamente. Claro, y de hecho la palabra hogar viene de hoguera, porque alrededor del fuego era donde se reunían las comunidades y el hogar. El hogar antiguamente era lo que representaba el hogar de cada uno era en donde alrededor del fuego que todos compartían, ¿no? Sí, eso. De hecho, se considera las familias cuando en relación al fuego, ¿no? Y los hogares, que viene de la palabra hoguera, ¿no? Bueno, estamos con los cuatro elementos. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que se me haya pasado? Sí, bueno, vamos a ver el tema de... Ah, en cuanto a los elementos, sí se me pasó una cosa. Les dije que la tierra era fría y seca, ¿sí? Tenemos, la tierra es fría y seca. El agua es frío y húmedo, ¿sí? El aire es seco y caliente. No, es húmedo y caliente y el fuego es seco y caliente, ¿no? Esas son las características de cada uno de los elementos. A ver, les voy a compartir para que vean, le pueden sobre los elementos. A ver, aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos el orden cósmico. Está la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿sí? Tenemos frío, seco, cálido y húmedo. Entonces tenemos la tierra, que es frío y seco. El agua, que es frío y húmedo, ¿sí? El aire, que es húmedo, cálido, y el fuego, que es cálido, seco. Tenemos la tierra. La tierra es el elemento tierra, es firmeza, concreción, consolidación, es estática, fría y seca, ¿sí? El agua. El agua es movimiento ordenado, fluye como un cauce, es dinámica, fría y húmeda, ¿sí? El aire es movimiento desordenado, caótico, fluye sin dirección, ocupa todo el espacio y, ¿sí? Por ejemplo, la creatividad es aire. El fuego es transformador. El fuego es el único elemento que transforma a los otros. Porque si con el fuego calentamos la tierra se convierte en húmedo, en agua, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos tierra no nos referimos a la tierra como tal, a la tierra que decimos nosotros tierra, o al planeta Tierra, no, es el alimento que es lo sólido. Si nosotros tenemos un pedazo de hielo, el hielo sería tierra, aunque es agua, sabemos que es agua, pero sería tierra, se entiende, ¿no? Como elemento, ¿sí? Si calentamos el hielo, se convierte en agua. Si calentamos una pieza de hierro, también se convierte en agua, se convierte en líquido, como elemento agua, ¿no? No es que se va a convertir en agua, en elemento agua. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Que no haya confusión con eso, porque más tiene que ver con los elementos.
Entonces, el fuego transforma cada uno de los elementos, ¿sí? De unos en otros. ¿Estamos? Es energía, es impulso. Y la tierra, aquí es fuego, aquí está mal, ¿no? Es cálido y seco, ¿no? Aquí está mal. Es cálido y seco. ¿Sí? Estamos con los elementos, con los cuatro elementos. En el orden cíclico es diferente. Un poco lo que decía Ivonne acerca del... Este es un orden cósmico, de cómo está ordenado cósmicamente, ¿sí? Cada uno de ellos, ¿no? Y en este orden tenemos el fuego, de acá viene la tierra, el aire y el agua. Y es como se van compensando cada uno de ellos, ¿no? La tierra pone límites, como decía muy bien, decía Ivonne, le pone límites al fuego, ¿sí? La tierra ¿cómo se llama? Y el agua le ponen límites al fuego, ¿no? El aire y el agua. Estos dos elementos son complementarios, el fuego y el aire. Igual que la tierra y el agua también son complementarios. Este es el orden, en cambio, cíclico de la vida, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá para pasar a los enneagramas? Complementario, ahí pregunto yo. Sí. ¿Podés volver a repetir eso? Porque Ah, ya, ya. Que el fuego se complementa con el aire. Sin aire no hay fuego. El aire aviva el fuego, ¿sí? lo envuelve, ¿Cómo? lo envuelve, lo corre, lo protege el No, aire. no, no le aviva. Claro que si hay mucho aire le apaga el fuego también, ¿no? Sí. Entonces un fósforo le soplan y se apaga porque hay mucho aire. Apagan el fuego. Pero si no hay aire, se apaga también el fuego. Entonces necesita una cantidad de aire necesario para poder vivir. Si no, no viven, ¿sí? Ahí está, Igual en el caso de la tierra y el agua. La tierra consolida lo que el agua unido con la tierra puedes formar el barro, por ejemplo, el barro es la conjunción de la tierra y el agua y formas el barro, ¿sí? Entonces se complementan adecuadamente los dos. Igual, si hay demasiada agua, se va llevando a la tierra, ¿sí? Y no se puede concretar nada. O si hay demasiado tierra, es un desierto, ¿no? Bueno, eso con relación a los cuatro elementos. ¿Alguna pregunta? Nada, está todo claro. Muy bien, la próxima semana, lección. Bueno, vamos con las cartas, ¿no? Con cada una de las cartas. Con las cartas del enneagrama. Después vamos a ver las de vibración. Cada punto corresponde a una parte de un centro. Entonces, los tres primeros puntos corresponden al centro motriz. Los siguientes tres puntos al centro emotivo y los últimos tres al centro intelectual. Como les decía antes, el enneagrama en sí también corresponde al cuerpo del enneagrama y por lo tanto al centro vegetativo, ¿no? Entonces, los tres primeros puntos del centro motriz, los siguientes tres puntos el centro emotivo y los últimos tres puntos al centro intelectual. Asimismo, cada centro tiene su parte. Centro motriz, parte motriz. Centro motriz, parte emotiva. Centro motriz, parte intelectual. Centro emotivo, parte motriz. Centro emotivo, parte emotiva. Centro emotivo, parte intelectual. Centro intelectual, parte motriz. Centro intelectual, parte emotiva. Centro intelectual, parte intelectual. ¿Sí? Así está distribuido. Entonces, la carta 1 corresponde al centro motriz en su parte motriz, que tiene que ver con las habilidades, con los reflejos adquiridos. ¿Sí? Esos es los reflejos adquiridos, es decir, aquellos que aprendemos durante la vida, ¿sí? Los reflejos que vamos adquiriendo, las habilidades que vamos aprendiendo, tienen que ver con el centro motriz en su parte motriz. El punto 2 es el centro motriz en su parte emotiva. Tiene que ver con los hábitos. Los hábitos
Es decir, está relacionado con aquello que el emotivo tiene que ver con aceptación o rechazo, ¿no? Adhesión o rechazo. Yo adhiero o rechazo. Entonces, los hábitos están relacionados con eso. Los hábitos son formas que uno adquiere por repetición y con un cierto gusto, ¿no? Ya tenemos un hábito, es algo que lo hacemos como automáticamente. Esto está en el punto 2. ¿Estamos? El punto 3 es el centro motriz en su parte intelectual. Tiene que ver con el cuidado en el movimiento, con el cuidado motriz, con el movimiento que vamos haciendo, ¿no? Es decir, si no, hay gente, por ejemplo, que suele siempre tropezarse con algo, golpearse con algo, hay un problema ahí en su centro motriz, en su parte intelectual, en el cuidado motriz, ¿no? Sí, no ha desarrollado bien esa parte del centro motriz, ¿no? Eso de el cuidado motriz o la atención al movimiento, ¿sí? La atención que tengo al moverme, la atención que le presto, por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo a bailar un paso, lo hacemos pensando en lo que estamos haciendo. Luego se automatiza y se convierte en un hábito, ¿sí? Como cuando alguien aprende a manejar. Al comienzo piensa que tiene que meter la primera marcha, la segunda marcha, que tiene que aplastar el acelerador, frenar el embrague y eso, ¿no es cierto? Uno aprende y cuando estás aprendiendo estás muy atenta a todos los movimientos. Eso tendría que ver con el cuidado motriz. Ya una vez que eso se convierte en un hábito, ya deja de ser parte de ese centro. ¿Estamos? Marcelo, escúchame, y una persona que se choca con todo, que va caminando o quiere hacer algo, pero termina siendo torpe, en vez de acomodar, rompe. Justamente tiene una falla o una falta en el centro, en la parte intelectual del centro motriz, ¿no? Porque Sí. va, es como dice el refrán del pato, cada paso se manda una macana. No puede ser, pero pasó de Es un largo ya. poco la falta de atención también, ¿no? Claro. Y bueno, todo esto del centro motriz tiene que ver mucho también con el entrenamiento en el movimiento, ¿no? Con la práctica ¿sí? Pero si nunca pones atención a tus movimientos, lógicamente estás tropezado por todas partes, ¿no? Bueno, pasamos. Ahora tenemos el centro emotivo en su parte motriz, las pasiones. Aquí nos referimos a las pasiones en el sentido de la expresión de la emotividad. Cómo se expresa aquello que siento, cómo expreso en el mundo aquello que siento. No lo que siento, porque lo que siento es la parte emotiva del centro emotivo. Es cómo expreso la emotividad. Por ejemplo, aquí hay un tema también que es parte de nuestra educación y nuestra formación machista. Generalmente los, eh, los hombres somos bloqueados emotivamente, no expresamos nuestra emotividad. No es que los hombres seamos menos sensibles que las mujeres. No, hay hombres más sensibles y hay mujeres más sensibles, ¿sí? Hay hombres más sensibles que mujeres y mujeres más sensibles que hombres, pero culturalmente bloqueamos muchas de nuestras emociones, no lloramos con mucha facilidad, ¿sí? Porque somos bloqueados emotivamente. Esa es la expresión de la emotividad, cómo se expresa la emotividad. Esa es la parte motriz del centro emotivo. Vamos ahora a las emociones, que son propiamente la parte emotiva del centro emotivo, son las emociones. Cómo se expresa la emotividad. No, cómo lo que sentimos realmente, ¿no? No cómo se expresa, porque uno puede sentir mucho dolor y no expresarlo, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, frente a la muerte de un ser querido, llora, patalea y otro en cambio está como sereno. No es que el que llora y patalea es más sensible o siente más que el que está sereno, a lo mejor el otro siente más, pero no lo expresa nomás, su emoción, ¿no? Bueno, estamos con eso. Y el punto 6, la parte emotiva del centro emotivo es la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición tiene que ver
con esa capacidad de poder percibir lo que a otro le pasa, aunque el otro no lo exprese. ¿Estamos? Entonces uno intuye algo porque uno no es lo mismo que el presentimiento, hay que diferenciar claramente ese el presentimiento a lo que es la intuición. El presentimiento es sentir antes de que pase algo, eso es un presentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hola Marcelo, Hola, Jorge, ¿cómo ¿qué estás? tal? Hola a todos. Mira, hay un pequeño error. Lo vi porque ahí en la ahí en acá en lo que estás Ah, presentando. aquí está tiene- mal, aquí está mal. Aquí es Eso, la parte parte intelectual, sí, intelectual. sí. Bien, bien, gracias. No, 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 viste, me di cuenta porque digo, acá me parece que. Sí, está mal. Ahí está, pequeño error. Sí, sí, sí. Parte intelectual del emotivo, es la intuición. La parte intelectual del centro emotivo, sí, es la intuición. Ahí está, Sí, ahí está, ahí está. Y ¿ya? emotivo del emotivo es la emoción. Ese está bien. Sí. Perdón, ya que estamos viendo esto, con, tocando, yo veo un error, tal vez, te pregunto si lo es, que dice dos veces carta uno, los dos extremos, cuando en realidad Sí, sí, indica aquí es el carta polo. 3. Aquí hay Ahí va, muchos errores, gracias. sí, sí. Aquí hay muchos errores. En el libro ya están, muchos de ellos están corregidos, ¿no? También pueden haber algún error, pero la mayoría están corregidos en el libro. Esta es una versión anterior. Sí, hay muchos errores aquí. Sí, efectivamente. Aquí es carta 3, ¿no? Es para ver si estamos atentos, ¿no? Muy bien. Cuando se equivoca el profesor, típico eso, ¿no? Claro, hay profesores que decían, no, se equivocan y dicen, era para ver si estaban atentos. Llevamos la materia entonces. Ah, Que nos llevamos la materia. bueno, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a la carta 7. Pero sí se entiende esto porque es importante esto de lo que es la intuición, porque a veces se confunde. La intuición es que con algún dato que yo veo, intuyo, pero tengo un dato, no es que de la nada me viene, porque de la nada ya no es intuición. Puede ser una precognición, un presentimiento, ¿sí? Una precognición es que uno sabe qué va a pasar después, eso sería una precognición. Como que uno sabe qué es lo que va a pasar sin ningún dato. Eso sería una precognición. Pero una intuición es porque ya ve alguna cosa, intuye, ¿no? ¿Sí? Empiezan a nadar perros y uno dice, intuyo que algo va a pasar. Eso ya es con algún dato, eso es una intuición. Puede haber un terremoto, un temblor, lo que sea, porque ladran los perros, ¿sí? Bueno, entonces con algún dato uno intuye, ¿no? Por ejemplo, las mamás conocen a los hijos, le ven y le dicen, algo te está pasando, eso es una intuición, eso es parte de la intuición. Pero si la mamá sabe exactamente que algo le pasó sin ningún dato, eso ya sería una precognición. O lo siente, sería un presentimiento, ¿sí? Bueno, vamos al punto 7. El punto 7 es la parte motriz del centro intelectual, la imagen. Punto 7. La parte motriz del centro intelectual, la imagen. Cuando hablamos de imagen, no nos referimos solamente a la imagen visual. Sabemos que hay imágenes por los diferentes sentidos, por los 7 al menos, ¿no? Tenemos imágenes visuales, auditivas, táctiles, olfativas. ¿Cuál me falta? De los externos, dije 4. Gustativas, ¿sí? Kinestésicas y senestésicas, ¿no? Bueno, el punto 8. El centro intelectual en su parte emotiva es el interés, la curiosidad, ¿sí? El interés que se tiene en un tema determinado, eso es la parte emotiva del centro intelectual. Por ejemplo, yo veo que acá hay bastante interés en el tema. Entonces, ese interés que hay es la parte emotiva del centro intelectual. Ahora, habría que ver si hay permanencia en eso
Entonces hay permanencia, los, la adhesión, la permanencia en el tiempo tendría que ver con los elevadores, ¿no? ¿Sí? Con la intensidad tiene que ver eso. Con la permanencia tendría que ver con los adhesores, porque hay gente que es muy entusiasta, pero rápidamente pierde el interés. Entonces ahí hay un problema con los adhesores, ¿sí? Los elevadores con la cantidad de energía. Aquí, por ejemplo, veo que es alto en los adhesores. No sé cómo estén los elevadores. No sé qué tanto estén los adhesores, ¿no? Eso habría que verlo en el tiempo. Bueno, ¿sí? Estamos. Bueno. Y tenemos la carta 9, el centro intelectual en su parte intelectual, que es la abstracción. Aquí tiene que ver, la abstracción tiene que ver con eso de quedarnos con lo abstracto, es decir, con la idea, ¿no? Aquí está el mundo de las ideas, las matemáticas, ¿sí? La geometría, es una alegoría, por ejemplo, tiene muchos elementos. Si quitamos todas las alegorías, nos quedamos con un símbolo, y ese símbolo ya es una abstracción, ¿no? Si quiero una montaña y dibujo un triángulo, ese triángulo ya es una abstracción de una montaña, ¿no? Está simbolizado una montaña. Si pongo un triángulo como una montaña. ¿Estamos? Sí, estamos. Marcelo, te hago una pregunta, si me puedes refrescar. O sea, en el enneagrama está el punto uno, de ahí pasamos al punto 4, al punto 2. ¿Cómo se hacía el cálculo ese para hacer el caminito ese? En 1, 4, 2, 8, 5, 7, Claro, eso. sí, ¿cómo era Eso tiene que ver más propiamente con el eneagrama, ¿no? Con la sí, relación no tiene que ver mucho con esto que estamos explicando ahora. Ahora estamos viendo que las características de cada uno de los puntos, no tanto las relaciones internas. Cuando estudiamos el eneagrama como máquina, ahí es importante el tema de las relaciones, de esos puntos. ¿Sí? sí, no, pero sí, eso está bien, gracias. Ya. Pero para no dejarte con la pregunta así en el aire, cada punto está relacionado con otro en esa relación de un séptimo, ¿no? Que nos da 0.142857 y continúa así. Es de esas conectivas, ¿no? Gracias, gracias. Se lo puede revisar el video acerca del enagrama y se explica un poco más las relaciones entre esos puntos. Bueno, estamos. Vamos con los arcanos menores y las cartas de vibración. Aquí, lo vibracional está relacionado por un lado con las piezas del ajedrez. El orden de las piezas del ajedrez tiene que ver con la posición en el tablero, ¿sí? Si ustedes ven, en el extremo está la torre, al lado de la torre está el caballo, al lado del caballo el alfil, al lado del alfil la reina y al lado de la reina y el rey. Ese es como el orden, ¿no? En las fichas del ajedrez, que tiene que ver con un orden vibracional, de menos vibración a más vibración. El de menor vibración es la torre y el de mayor vibración es el rey, ¿sí? Considerando cuando fueron creadas este juego del ajedrez, ¿no? Entonces me indica diferentes niveles de vibración. Ustedes en el árbol también van a ver las piezas del ajedrez que indican justamente el nivel vibracional an- an- en medida que va ascendiendo en el árbol, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, les voy a compartir para que vean un momentito el árbol. Aquí está, ¿no? Entonces tenemos la torre, el caballo, el alfil, la reina y el rey, ¿sí? Que también acá es menos vibración y acá es más vibración. Entonces es como va ascendiendo en vibración. En el árbol también. Estamos. En las cartas tenemos que el de menor vibración es la torre. Fíjense, acá está la materia como tal, ¿no? Acá ya está la vida. Acá está el nivel del ser humano. Y acá están los niveles más altos vibracionalmente, ¿no? Antiguamente, el rey era tal, considerado en la aldea como el más sabio, el que tiene más conocimiento, y él ocupaba ese lugar. Luego fue
pasando otras cosas y ya no era el más sabio el que gobernaba, sino ya era una cuestión que se daba en otro sentido, ¿no? Pero tradicionalmente era así, ¿no? Y bueno, esta jerarquía también tiene que ver con el momento histórico, ¿no? En el patriarcado de esto, ¿no? Podríamos modificar también eso. Bueno, pero así tenemos en las cartas. ¿Estamos? Ahora, cada una de estas figuritas indican también un centro. La carta 10 tiene que ver con el centro vegetativo, con el cuerpo. Fíjese, en cada uno tiene unos puntitos las cartas, ¿no? Cada puntito está indicando un plexo y por lo tanto un centro, ¿no? Entonces tenemos en el centro vegetativo tenemos el plexo sacro, ¿sí? Ubicado acá. Corresponde a los instintos, los reflejos incondicionados y el plan vital, ¿sí? La torre nos indica una vibración baja. Vamos. La carta 11 corresponde al centro motriz. Por eso las manos también están indicadas del plexo solar, que correspondería al centro motriz. Y por eso también está el caballo, que nos da movimiento, ¿no? Del centro motriz. La vida está asociado con el centro emotivo, ¿sí? El centro motriz, digamos. El surgimiento ya de la vida, del movimiento. De ahí la palabra animal viene de ánima, de movimiento, ¿no? El centro emotivo, tenemos que está indicando justamente aquí el plexo cardíaco, ¿sí? El plexo cardíaco, que tiene que ver con las pasiones, las emociones y la intuición. Vibracionalmente está el alfil como una vibración media. Luego les voy a indicar cómo se lee esto en las cartas, ¿no? Porque lo que hay que hacer es justamente combinar e intersectar este tema que estamos hablando con el tema del elemento e interpretar de esa manera, de modo alegórico y simbólico. ¿Estamos? Bueno, tenemos la carta 10 que es el centro emotivo, la carta 12 que tenemos del centro emotivo. Mira, para ver si estaban atentos. Otra vez. A cada rato va a ser eso. Bueno, la carta 13 tiene que ver con el centro intelectual. El centro intelectual está relacionado con las imágenes, el interés, la curiosidad, las abstracciones. Es la reina, una vibración media alta. Y tenemos el centro superior, la carta 14. El centro superior tiene que ver con el éxtasis. El éxtasis son como reflejos en lo motriz de una conexión superior, ¿no? O sea, movimientos cuando uno conecta con el plano superior, que pueden expresarse en una danza, en el arte, ¿sí? El arrebato tiene que ver con lo emotivo, tiene que ver con la mística, es como la parte emotiva, ¿no? El arrebato, que sería la parte, el arrebato y el éxtasis podríamos establecerle con una relación con el centro emotivo. El éxtasis más con el motriz, pero en el arte, por ejemplo, tiene que ver con una conexión entre el arrebato y el éxtasis, ¿no? El arte como tal, como esa expresión artística, como la parte emotiva del centro superior. Esas grandes creaciones artísticas tienen que ver con esas conexiones con el centro superior, ¿sí? Esas canciones que uno sabe que parece que no vinieron de este plano, ¿sí? Les pasa eso con una música que les conecta con, que va más allá, que pasa lo epocal, que sobrepasa el tiempo y el espacio y perdura, ¿no? Una obra artística, ¿sí? O sea, bueno, una novena sinfonía de Beethoven es una conexión por esa vía, ¿no? El reconocimiento, en cambio, es por vía intelectual. Es la parte intelectual del centro superior, ¿sí? Como esos grandes descubrimientos, esos eurekas, eso de que se le cae a Newton una manzana en la cabeza y establece la relación de la caída de la manzana con el movimiento de los astros. Es una cosa, pero inconcebible para una persona muy corriente. O, por ejemplo, bueno, es el eureka, ¿no? El reconocimiento. Con respecto a esa carta del arrebato y todo lo que estás diciendo, Esa es la ¿podría, carta 14.
Carta 14, exactamente. ¿Podría ir la droga? La droga, no. ¿Cómo la droga? ¿No podría ir ahí la droga? Bueno, a ver, las drogas lo que hacen es, pueden, pueden conectarte con, aparentemente, con estados superiores, pero más bien son crepusculares, que son muy similares a los de arriba, ¿no? De hecho, claro, hay diferentes ceremonias que usan, como por ejemplo la ayahuasca, en que hacen sí, que hay varias han hecho ceremonias, iniciativas usando drogas, ¿sí? Pero ahí la droga lo que hace es simplemente te permite ver que esos estados existen. No es que porque estás con drogas avanzas a un estado superior, ¿no? ¿Sí? Em, eso. ¿Sí, Ana? Me parece que la droga puede provocar esos estados, Ajá, exactamente. puede lograr esas conexiones, pero es circunstancial. Es una de las razones por la cual se produce la adicción después, ¿no? No Claro, va por la vía consciente, entonces aparece este acto mágico de que consumo una droga y entro en un estado de conciencia superior, pero mira, difícilmente eso se vuelve a repetir. Este, y en el transcurrir de la adicción, más bien se pierde la posibilidad del contacto, lamentablemente. así es, así es, así es. Por eso los antiguos usaban con drogas, había mucho ceremonial eh, ligado a las drogas, pero siempre eran bajo condiciones de control, o sea, con conciencia de lo que hacían, no era recreativo como es ahora. Claro, además hay un tema, porque de hecho eran parte de ceremonias iniciáticas para Exacto, indicar de que existen otros estados, pero no es que cuando estás bajo ese efecto, estás en otro estado de conciencia. Sí, estás en otro estado de conciencia, pero un estado más bien crepuscular, ¿sí? Pero te indica que te hace ver que existen otros estados, ¿sí? De hecho, yo recuerdo una entrevista que le hacían a John Lennon y que decía él que, por ejemplo, él consumía, consumía LSD, tocaba, y cuando él tocaba con LSD, le parecía una música fabulosa, celestial, celestial. celestial, exactamente. Pero después le pasaban los efectos y escuchaba y decía, es una porquería. Y que todo lo que hizo, todas las obras que hizo, todo lo que escribió, no fue por ahí. Bueno, sí, Ame. Eh, Perdón, puedo perdón, decir, estaba escuchando atentamente lo de Sí, John Ame, sí, Lennon. sí. Pero bueno, tengo acá dos preguntitas, Marcelo. Esto de la torre, caballo, el fin, bueno, las cosas del ajedrez, ¿las podemos relacionar con los elementos acá? Se interrelaciona, sí, en la lectura se Vale, interrelaciona. vale, eso. Y después, ¿a qué centro pertenece la falta de interés? ¿Cuál sería el centro que está en baja, en alta? ¿A dónde está el desequilibrio ahí? A ver, Esa, ahí tiene que ver justamente con un desequilibrio acá en el centro intelectual, su parte emotiva, ¿sí? las abstracciones. No, no, no. Centro intelectual, parte emotiva, tiene que ver con el interés, la curiosidad. El Es que interés y la curiosidad, pero estas cartas no te indican la parte, solo te indica el centro en sí, todo el centro. claro, sí, el centro, por eso a mí me da la impresión que cuando está esta cosa que no hay permanencia, hay algún dispositivo, ¿no es cierto? Claro, Vos a decís ver, que es la falta este, de permanencia tiene que ver con los adhesores, ¿sí? Está adhesores. con los adhesores. A ver, cada centro tiene una parte. Cada centro y su parte tienen una subparte. Esa Sí, subparte tiene que ver con los selectores, adhesores y elevadores. ok. Los selectores es la capacidad de seleccionar un determinado Ujú. estímulo y una respuesta frente a un determinado estímulo.
¿sí? Por ejemplo, a ver, si hay una situación de peligro, los selectores hacen que una huya, se repliegue o se enfrente o ataque, ¿no es cierto? ¿Sí? Dependiendo de las circunstancias. Ahora, si los selectores están bien, la respuesta es la adecuada. Si no están bien, eh, es contraria, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, en vez de, de moverte, te detienes, te quedas ahí, hay un problema en los selectores, cuando en realidad deberías haberte movido, ¿no? Eso es de los selectores. El selector tiene que ver con la elección de la respuesta frente al estímulo, sea una respuesta intelectual, emotiva o motriz, dependiendo del caso, ¿sí? Los adhesores tienen que ver con la adhesión o el rechazo, ¿sí? Por ejemplo, eso tiene que ver con la permanencia, porque uno puede tener interés en un tema, pero se le pasa. Entonces hay un lío ahí en sus adhesores, porque el interés mostró mucho interés, pero de pronto ya, ya desapareció. Hay un tema en los adhesores, en poder mantener en el tiempo, en la permanencia, ¿sí? Y tenemos los elevadores que tienen que ver con la cantidad de energía que tienen, ¿no? Eso. Vale, gracias, Marcelo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, porque ya estaríamos, ya revisaríamos todas las cartas, ¿no? Ya tenemos una visión general. La idea es de que cada uno vaya revisando y que logren tener. Ya les voy a pasar un material que hice hace algún tiempo, que es una recopilación de. En el libro, en este libro está mucho más explícito todo, ¿no? Pero les voy a mandar una síntesis de esto, ¿no? Para que tengan una idea. ¿Estamos? Buenísimo, gracias. Sí, gracias, Marcelo. Gracias. Sí, estas imágenes, si las podrías compartir, son buenísimas. Ayuda mucho. Pero tienen muchos errores estos. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario. ¿Sí? La próxima semana veremos ya propiamente la lectura de las cartas y esperemos ver si hacemos una primera lectura, ¿no? Sí. Vino bárbaro poder estudiar esto. La verdad que te agiliza la mente, el cuerpo, todo el organismo. Así es, efectivamente. Preguntas, comentarios, inquietudes. Si no se queden con nada, suelten ahora todo, vamos a irlo viendo, ¿no? Yo me quedé en la carta 15, ¿es hasta ahí nomás hoy? Sí, sí, hasta la carta 15, sí. Vale. Hasta la carta 14, no 15, porque no hay 15. Sí, en la 14, sí, me faltó la 15, no hay 15. No hay 15. Hay cuatro Vale. elementos. Cada carta tiene, son Ah, vale, 14 vale, cartas, vale. ¿sí? Cada una tiene 9 enneagramas y 5 Sí, cartas sí. de vibración. Son 9 y 5, 14. Y 14. aquí donde tenemos 11 y 12, no, 11. A Sí, ver, 11 y 12. en las cartas de vibración tenemos 10, 11, 12, 13 y 14. Y 9 enneagramas. El 10, el 11 y el 12. El 13 y el 14 son, ¿no? Entonces ese 10, 11 y 12, yo debo haber entrado tarde. No, no, no los tengo anotados. Vale. Me los comí. La revisión de video, entonces. Está grabado, está grabado. Bueno. Belleza, menos mal. Esta reunión le Menos voy a mal que hay pasar, les voy a grabación. subir entre el lunes y martes, ¿no? Esta reunión. La de la semana pasada la subo entre hoy y mañana. Tenía una semana bastante ajetreada. Bueno. Ah, Bueno, así nos ponemos al día. un temita. Cada año se va renovando esta cuenta de, del Zoom para las reuniones y este y bueno, se pide una colaboración, los que puedan aportar con algo. Sí, ya voy a pasar en el chat. eh,
sea por vía PayPal o por Western o cualquier otra forma para poder mantener ese espacio, ¿no? Eso. Bueno, quienes puedan, quienes estén en esa situación, quienes puedan, tengan y quieran hacerlo, está abierta esa. ¿Sí? Ok. Eso. ¿Lo publicás en el chat? Sí, en el Sí. chat les publico y ahí vamos viendo, ¿sí? Yo con respecto a las cartas que vimos ahora en la última etapa, me parece importante recalcar el tema de dónde están las manos, hacia dónde apuntan o en qué parte, que Amelia decía que se perdió las primeras, ahí está el centro al que hacen referencia. Ajá. Y bueno, y también la densidad o la elevación de, de la situación, no sé cómo decirlo, de lo que sea. Pero bueno, lo que me gustaría, que no me entendí muy bien, es si la torre vale como torre o está indicando por el movimiento de la torre o del caballo o del alfil la mayor rigidez o la mayor flexibilidad de las posibilidades. Sí, sí está relacionado. La torre es rígida, ¿sí? Por ejemplo, digamos en las cartas, si nos sale una torre de tierra, esa es mucha rigidez, por ejemplo, ¿no? Porque la tierra justamente es la concreción y la estabilidad y la torre aún más, ¿no? Que sería mucho menos que si nos sale una torre de fuego, ¿no? O una torre de aire, ¿se entiende? Entonces tiene que ver con eso. Las figuritas del ajedrez indican un nivel vibracional. Es una vibración baja, ¿sí? El caballo es vibración media, hay movimiento, pero es una vibración media, no es tan alta como el alfil. El alfil es una vibración media propiamente, ¿no? La reina es vibración media alta y el rey vibración absolutamente alta. Entonces hay que ir viendo, combinando tanto las vibraciones como con el centro y con el elemento. La próxima semana vamos a ver que es importante lo que a uno le surja con la carta, no tanto, no es un tema intelectual, ¿sí? Si hay algo que a uno le resuena, lo expresa, si no, lo dejamos pasar, ¿estamos? Tiene que ver con, con lo que a cada uno nos resuena, frente a lo que Gracias, vamos, al amigo. elemento y eso, ¿no? Bueno, eso vamos a ver la próxima semana, justamente. Pero sí es importante ver que las, las diferentes fichas del ajedrez nos indican un nivel vibracional. La posición de las manos, como tú bien nos dices, nos indica un centro. Este es el centro vegetativo, este que está apuntando al plexo solar es el centro motriz, acá el cardíaco es el emotivo, ¿sí? Acá, no sé cómo se llama si hay un plexo acá, no recuerdo. Bueno, pero indica el centro intelectual, la mano en la frente, ¿no? El centro intelectual y las manos hacia arriba al centro superior. Bueno, una preguntita, una curiosidad, una curiosidad. Eh, Ahí veo el dibujito, no sé si lo comentaste, pero los colores respecto a la vibracional, o sea, está obviamente relacionado con el tema del espectro, ¿no? Ajá, de la Es vibración, así. sí. Bien, Sí, sí, bien. sí. Del rojo al violeta. El rojo, claro, el de menor vibración, ¿no? Y el violeta de mayor vibración. Está Eso. relacionado entonces con el tema del espectro y la frecuencia, digamos, la frecuencia vibracional. Claro, ¿Puede ser? exactamente, En exactamente. física, digo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ah, mira, Tiene está que bueno, ver con gracias. lo agudo, con lo grave y lo agudo, ¿no? Bien, claro. Todo lo Perfecto. vibracional alto y lo vibracionalmente bajo, ¿no? Bien, bien. Gracias. Puede ser con lo frío y lo caliente, ¿no? Lo caliente tiene más vibración que lo frío. Bien. Interesante, muy bueno, gracias. Sí.
Sí, Gracias, tiene que ver con Marcelo. eso. No, no tiene que ver en fotografía, por ejemplo, es un poco al revés, más o menos, ¿no? Porque en fotografía, por ejemplo, el rojo es colores cálidos, ¿no? Más bien el rojo, desde el punto de vista físico, vibracionalmente es bajo, ¿no? Por eso hay los rayos infrarrojos que están abajo del rojo, o los ultravioletas que están arriba del violeta, ¿no? Exactamente. Bien, bien. Así es que bien, ven cómo las preguntas van aclarando y profundizando los temas. Bueno, entonces estaríamos por hoy. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, la verdad, Bueno, gracias eh, a todos. estupendo. Gracias a todos. Sí, Nos gracias. vemos. Gracias. Gracias, Marcelo. Nos Hasta la vemos, próxima amigos. semana. Bueno, Muchísimas gracias. Buena Gracias a semana. todos. gracias, Gracias gracias. a todos. Gracias. Abrazos. Buena Gracias. Bueno, semana. Una buen buena fin de semana. Ahora estudiar para el examen. semana.